entre todas las cosas que hay que hacer para restablecer cierto marco de confianza, a mí me parece que una cuestión importante es esta, de volver a una idea, respetar de alguna manera el mandato fundacional de los convencionales constituyentes del 57, que después se confirma con la sanción de la Ley 263, que es la primera ley de educación. Es decir, lo que hicieron los legisladores en 1961 fue interpretar el mandato constitucional y proponer una integración del Consejo Provincial de Educación con una relación de cierto equilibrio para generar instancias de acuerdo entre el gobierno, padres y docentes. Por supuesto que esto no fue solamente una propuesta para Santa Cruz, varias provincias donde gobernaba la Unión Cívica Radical Intransigente avanzaron por este camino. Pero esa idea de alguna manera se quebró, se rompió ese pacto que bueno, tuvo su importancia en 1995 cuando por primera vez se modifica la Ley 263, se suprime el Ministerio de Educación, que había sido creado por Antonio Puricelli, queda solamente el Consejo Provincial de Educación como órgano de gobierno y administración del sistema escolar, pero se modifica la composición. Se agrega un vicepresidente, con lo cual la representación del Poder Ejecutivo pasa a 4 integrantes y eso les permite tener mayoría sin la necesidad de tener que acordar ni con padres ni con docentes para avanzar en acuerdos. Y en el 2012, cuando se vuelve a plantear la necesidad de una ley de educación, adecuándose a la ley nacional sancionada en el año 2006, los santacruceños tuvimos una oportunidad de volver a pensar este tema, dado que gran parte de los artículos de la ley tienen que ver con un ajuste, digamos, una adecuación al marco nacional. Pero en aquello en lo que sí podíamos nosotros innovar o podríamos incorporar cuestiones que tenían que ver con la realidad de nuestra provincia, estaba, entre otros temas, estaba este tema del gobierno y la administración del sistema escolar. Y en ese momento, ese clima de apertura, de diálogo que de alguna manera se generó para el proceso de creación de la ley, no se coronó de alguna manera con un gesto político que podría haber sido significativo de volver a la composición anterior, restableciendo ese equilibrio entre las 3 partes, entre los 3 sectores, o haber pensado inclusive como una salida, como un salto político de calidad institucional, haber pensado inclusive una composición no solo restableciendo el equilibrio, sino además incorporando un criterio federal, pensando en que un docente de la zona sur, tal vez por más que sea un docente oficial y efectivamente es un par de un docente de las Heras, tienen en sus formas de ver la educación y la provincia también ideas distintas, preocupaciones distintas, en el caso de los padres también. Desde ya que eso implica pensar un esquema de mayor cantidad de integrantes, una complejidad mayor en lo que tiene que ver con la organización, el funcionamiento de un órgano colegiado. Tal vez esa era una alternativa interesante para abrir realmente el juego en materia de educación, no para evitar conflictos como en el que estamos, porque seguramente el conflicto tiene un alcance provincial y no se resuelve solo tomando medidas de política educativa, pero una vez que se restablezca cierta normalidad que todos estamos esperando y que tiene que ver con las escuelas otra vez funcionando, los alumnos concurriendo a las escuelas, los docentes trabajando, de alguna manera un restablecimiento del derecho a la educación y los derechos de los trabajadores, de los docentes, y si eso tiene cierta continuidad, cuando de alguna manera se empiece a vivir en la sociedad un clima de mayor tranquilidad, esto por supuesto que también involucra a la justicia, involucra a la salud, a todas las áreas del Estado. Si es posible, en el corto o mediano plazo que eso ocurra, tal vez podamos en algún momento volver a pensar los santacruceños en esos temas.
Hoy no tiene ningún sentido plantear, por ejemplo, una modificación de la ley 3.305 porque cuando el Estado no garantiza el pago de salarios y no garantiza aumentos razonables de acuerdo al aumento del costo de vida, parece que ninguna otra cuestión tiene sentido. Entre tantas otras cosas que deberíamos pensar, a mí me parece que este es un tema que vale la pena pensar en una composición distinta del Consejo Provincial. Yo no digo dejar sin efecto los órganos consultivos porque tal vez pueden cumplir, lamentablemente no han tenido el funcionamiento que se esperaba, pero tal vez se pueden sostener. Pero lo que importa es quiénes se sientan a tomar decisiones, a quiénes representan, ¿no? A qué sectores. Y yo creo que la cantidad no es una condición en sí misma que vaya a mejorar el gobierno de la educación, pero creo que en este caso, si está relacionada o cruzada con la cuestión federal, puede llegar a ser una alternativa para pensar de que entre más integrantes que tengan una representación que representen a diferentes sectores, diferentes zonas de la provincia, con un buen trabajo de órganos consultivos funcionando, con apertura, con pluralismo, tal vez es un camino de los tantos otros que seguramente se podrán proponer y pensar. Hay un problema de base que en realidad no se genera en el sistema educativo, que tiene que ver con una pérdida absoluta de confianza pero no solo entre los referentes o representantes de diferentes organizaciones y el gobierno, sino que me parece que esto atraviesa toda la sociedad. Una pérdida de confianza en la palabra del otro, que impide de alguna manera confiar o por lo menos pensar de que el diálogo tiene sentido, que conduce a acuerdos que se van a respetar, que se van a sostener en el tiempo, y tiene que ver con una serie de hitos que tienen que ver con la historia de Santa Cruz de los últimos años, de los últimos 20 años. Y hay una cuestión que me parece a mí que es primera, que tiene que ver con el funcionamiento que ha tenido el Estado y el sistema político en Santa Cruz, donde la característica principal ha sido la concentración del poder, un esquema de concentración del poder y de anulación de las minorías. Hemos tenido durante mucho tiempo una representación en el ámbito legislativo, por ejemplo, que no tiene ninguna relación con la cantidad de votos obtenidos, ¿no? Un desequilibrio muy significativo. Esto tiene que ver con la reforma constitucional, por ejemplo, no hay que olvidarse que nosotros venimos de una reforma constitucional donde en algún momento tuvimos que expresarnos por sí o por no sobre tres cuestiones que estaban unidas, como por ejemplo la reelección indefinida de gobernador, la creación del Consejo de la Magistratura y la incorporación del diputado por pueblo. Y tuvimos que expresarnos por sí o por no, eligiendo una o la otra alternativa, sí a estos tres cambios o no, con lo cual eso fue ya desde el comienzo fue una elección tramposa, porque en realidad uno podría estar muy de acuerdo con incorporar la figura del Consejo de la Magistratura, pero no con la reelección indefinida y no con la incorporación del diputado por pueblo. Ahora, la estrategia fue muy clara, favorecer justamente la concentración de poder. Y la sanción de la ley 2411 de 1995, a la que me refería antes, en relación al cambio en la composición de los integrantes del Consejo, responde a esa misma lógica. Es decir, asegurarse para el Poder Ejecutivo mayor control en las decisiones, anular cualquier intento de los sectores de la oposición o de representantes de la oposición que de alguna manera puedan poner en riesgo el proyecto político,
y ha prevalecido una lógica electoralista de sostenerse en el poder a como dé lugar, inclusive, como está pasando en la situación actual, poniendo en riesgo la salud, la educación, la justicia, la seguridad de miles de habitantes. Y al prevalecer esta lógica de permanecer en el poder, a esa lógica se subordinaron decisiones de políticas estatales que de alguna manera nos llevaron a una situación actual. Lo mismo se puede ver en el sistema de salud, se puede ver en el sistema de seguridad, en todo lo que tiene que ver con la obra pública ha pasado más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo restablecer el diálogo educativo pensando en una educación para los próximos 20 años? Ese desafío está muy fuertemente condicionado con toda una historia de 20 años de una provincia que ha sido gobernada con una lógica en la que primero está el poder y sostenerse en el poder, y después de alguna manera la preocupación genuina por el desarrollo, por las condiciones de vida de sus habitantes. Y yo creo que la situación actual de la educación es consecuencia. ¿Cómo restablecer la confianza? ¿Cómo habilitar espacios para poder pensar la educación? Primero habrá que salir de esta coyuntura tan difícil que lamentablemente en cierta forma se traga una generación de jóvenes que bueno, tenían que estar estudiando y preparándose para asumir futuros desafíos, y hoy están en sus casas mirando cómo de alguna manera una parte de la sociedad intenta recomponer estos desequilibrios, y por otro lado un gobierno que no da la respuesta que tiene que dar. Ojalá podamos encontrar los caminos. Tal vez un camino sea pensar en un esquema de toma de decisiones plural, abierto, que pueda en el mediano plazo generar algunas condiciones mejores a las que tenemos hoy. Si uno piensa que los cambios institucionales que esta provincia necesita para que se generen los acuerdos y esos acuerdos después se respeten y que se puedan, acá no importa, una ley es un acuerdo que tiene cierta legitimidad y tiene un proceso, un pacto, un acuerdo que, como el acuerdo educativo, tiene otro carácter, tiene otro estatus, de alguna manera institucional, político, pero son todas expresiones de instrumentos, de alguna manera, de cuestiones que tienen que respetarse, ¿no? Pero en el marco de cómo se han pensado las cosas en Santa Cruz y cómo se resolvieron, ninguno de esos instrumentos tiene un carácter estructurador que de alguna manera no sé, convoque las voluntades y nos dé certezas de por dónde vamos transitando. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, yo no quiero decir con esto que solamente un cambio a nivel electoral, que podemos pensar en una elección de medio término o la elección de autoridades del 2019, que eso en sí mismo sea suficiente. Acá estamos pensando en que si los santacruceños somos capaces de construir relaciones sociales, institucionales, políticas realmente democráticas, que de alguna manera seamos capaces de dar pasos importantes en la calidad institucional para, entre otras cosas, poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Eso, por supuesto que podrá o no estar atado a procesos políticos, digamos, electorales, pero también es un compromiso que atraviesa a toda la sociedad. Esto también, eso está claro, a las organizaciones gremiales, a otro tipo de organizaciones, a los partidos políticos inclusive que no han tenido representación en la Cámara de Diputados o que no han tenido todavía la posibilidad de tener representación institucional, y hablar también del compromiso que tiene que asumir el Estado Nacional. No solo auxiliando en la coyuntura con recursos, que eso es una cuestión que tiene el Estado Nacional también la obligación de hacerlo frente a una situación de emergencia, pero tiene que ver también con la responsabilidad que asume el Estado Nacional por los habitantes de todo el país,
más allá de que el Estado provincial tiene responsabilidades claras.